Le damos una cordial bienvenida a este evento de despedida de la cooperación suiza en Honduras, luego de más de 45 años de presencia en el país. Existe satisfacción por haber cumplido su misión y por la seguridad de que el aporte suizo seguirá dando frutos en la sociedad hondureña. A continuación, recibimos desde Berna a la encargada del programa para Centroamérica de la cooperación. Estimados representantes del Estado y de la comunidad internacional, estimados socios, estimadas socias, estimados colegas, estimadas colegas y ex colegas de la COSUDE, bienvenidos, bienvenidas a este evento de cierre de la cooperación bilateral suiza en Honduras. Quisiera abrir este evento con una cita de un autor uruguayo muy querido que se llama Eduardo Galeano, que dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Es un evento muy especial, muy emocional para nosotros, para nosotras, y me imagino que para muchos de ustedes. Este evento marca el fin de la cooperación bilateral suiza en Honduras después de más de 40 años. Estoy convencida de que la cooperación siempre nace de una utopía, la de un mundo mejor en el que todas y todos seamos iguales, donde todos y todas tengamos los mismos derechos, el mismo acceso al agua, a la formación, al mercado laboral, los mismos derechos sin distinción de género o de pertenencia étnica. Al final, también la misma oportunidad de vivir en un mundo seguro. Eso es lo que nos hace avanzar, lo que nos hizo caminar con ustedes durante estos 45 años, casi una media década. La cooperación entre Suiza y Honduras nació en 1978 con la firma del primer acuerdo marco. Si se acuerdan, 3 años después se abrió una oficina de coordinación en Tegucigalpa. El objetivo en esta época era el desarrollo humano integral, responder a las necesidades básicas de la población. Durante el primer periodo, el enfoque ha sido el desarrollo rural integral, es decir, formación profesional agrícola, reforma agraria y mecanización, apoyo a los pequeños agricultores y acceso a agua en zonas rurales. De ahí la cooperación ha hecho unos cambios, ha ido evolucionando, y en estos últimos periodos la COSUDE se ha enfocado en el desarrollo sostenible, fortaleciendo los derechos humanos, la gobernanza participativa, la inclusión socioeconómica y la gestión sostenible de los recursos naturales. Yo creo que a lo largo de estos 40 años, 45 años, hemos logrado muchos resultados. Y no quiero adelantar lo que se va a discutir en el panel y en el video que vamos a ver después. Pero yo creo que lo que marcó más a la gente, a nuestros socios, a ustedes, es más bien la forma en la cual COSUDE ha ido trabajando a largo plazo, con un enfoque sistémico, promoviendo el anclaje territorial, orientado hacia el desarrollo local, a los más marginalizados. La colaboración con todos los actores, el diálogo y el respeto, y yo creo que eso ha sido una fuerte de COSUDE, la promoción del diálogo entre todos los actores. Y de hecho tenemos muchas plataformas de diálogo que se quedarán en el país y en la región. La ausencia de agenda escondida, aportando desde su experticia. Creo que eso ha sido la forma en la cual COSUDE quiso trabajar y ha trabajado. Hoy, por decisión del Parlamento suizo y razones de reorientación también de nuestro presupuesto hacia poblaciones aún más marginalizadas, por causa de la guerra en Ucrania,
estamos retirando nuestra cooperación bilateral de Honduras, pero también de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua y por parte de Haití. Cuando esta decisión difícil se tomó en 2020, COSUDE se comprometió a asegurar una salida responsable y sostenible. Y de hecho lo hemos anunciado 4 años antes de salir, y creo que eso nos ayudó también a trabajar con ustedes a la sostenibilidad de nuestros programas. Y hoy soy muy orgullosa de poder informarles que más de la mitad de nuestros programas y proyectos han sido transferidos a actores locales, nacionales, que al final yo creo que tiene que ser la meta de todo tipo de cooperación, transferir a los que están en el país. A futuro, Suiza estará siempre trabajando en la región. ¿Con qué tipo de ayuda? Suiza se queda con la ayuda humanitaria en caso de catástrofes, pero también en temáticas como la reducción de riesgos y desastres y protección desde Bogotá y Lima. Con sus contribuciones a organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo. De hecho, Suiza es miembro de la Asamblea de Gobernadores del BID y tiene estatuto de país observador en la OEA. Con nuestras contribuciones a las ONG suizas, que ahora son unos 10 en Honduras, y que nos acompañan hoy. Y obviamente nuestra embajada en Guatemala quedará presente para el diálogo político en Honduras. Estimados, estimadas, las palabras cuentan. Y desde el inicio hablamos en COSUDE de la cooperación con Honduras y no en Honduras, porque todos nuestros proyectos y programas han sido posibles gracias a la buena colaboración entre los socios hondureños y COSUDE. Por eso quiero terminar agradeciéndoles por su compromiso pasado, presente y ojalá futuro. Nuestros lazos perdurarán. Gracias. Es el momento de escuchar las palabras del representante del gobierno de Honduras, el señor Rodolfo Pastor de María. Bienvenido, secretario de la Presidencia de la República. Muchas gracias. Pues para mí, obviamente, es un honor estar aquí, especialmente en representación del gobierno de Honduras, del gobierno liderado por la presidenta Xiomara Castro. Es evidente que como país, Honduras sigue enfrentado a retos mayúsculos, de los cuales cada vez que puedo hablar en público me gusta poner en perspectiva y recordarnos que salir de los problemas que hoy enfrentamos nos va a tomar tiempo, nos va a tomar mucho esfuerzo, muchos recursos, mucha dedicación, y nos va a tomar además algo fundamental que creo que nos falta en este momento. Nos va a tomar unidad. Y el estar aquí hoy para pues una experiencia que podría decirse agridulce, ¿no? Por un lado, es bonito reconocer y agradecer lo que se ha logrado hacer en tantos años de cooperación con Suiza, pero por otra parte, pues les estamos despidiendo y entonces pues hay también un grado de tristeza después de muchos años de colaboración y de impactos muy positivos, de los cuales yo he sido también testigo a lo largo de nuestro país. Suiza ha tenido un impacto en nuestro país apoyando, por ejemplo, cultivos en zonas en las que dichos cultivos han generado prosperidad para nuestra población. Podemos hablar del Marañón en el sur del país, del cacao también. Le ha puesto atención a una zona en nuestro país que es particularmente difícil de atender por la extensión territorial, por lo lejos que está del resto del país y por lo poco que está presente el Estado de Honduras allá, la Mosquitia, por ejemplo. En ese sentido, creo que el hecho de que Suiza, por las razones que nos han presentado, pues el día de hoy se va
de cierta manera, pues nos obliga a nosotros, a las y los hondureños, a entender lo que se hizo bien ahí y la importancia de seguir atendiendo estas comunidades, de seguir haciendo lo que en algún momento nos ayudó a hacer Suiza, ahora por nuestras propias manos. Y creo que ese es hasta cierto punto también el objetivo fundamental de cualquier tipo de cooperación, el ayudar hasta que a quien estás ayudando ya lo logra hacer solo y por lo tanto tu ayuda ya no es tan necesaria o incluso ya no es necesaria. No sé si estamos listos para dejar ir de Suiza y espero que la colaboración efectivamente siga siendo estrecha. Entiendo bien las razones por las que Suiza ha decidido en este momento no continuar con esta cooperación bilateral, pero si hay algo además que destaca de Suiza es precisamente su compromiso y el papel que Suiza juega a nivel global precisamente en el sector multilateral. Creo que a ese sector multilateral es esa dimensión multilateral de las relaciones diplomáticas es algo con lo que tenemos que estar particularmente comprometidos todos los países de este mundo tan afligido, porque además Honduras es solamente este pedacito de tierra en el centro de América, particularmente vulnerable al impacto del cambio climático y estamos siendo testigos hoy en día de una emergencia nacional provocada precisamente también por ese cambio climático, pero es también muestra Honduras de una realidad que no es exclusiva de nuestro país, que aflige a poblaciones alrededor de todo el mundo. Y en ese sentido tenemos que comprometernos, así como nos hace falta unidad a nivel de nuestra sociedad, cohesión social a nivel de nuestro país, también nos hace falta integración a nivel regional y a nivel global. Y estoy convencido de que esa unidad a nivel nacional y esa integración a nivel regional y global es uno de los pasos obligados para salir adelante como humanidad, como civilización. Entonces, quisiera simplemente terminar agradeciendo mucho el trabajo que Suiza ha hecho en nuestro país. Tenemos todo por agradecer y quizá haciendo uso de las palabras que me antecedieron y de esas palabras del poeta, en el sentido de que Suiza, de alguna manera, en su cotidiano deseo y búsqueda de la perfección, de hacer las cosas mejor, de ser los más puntuales, de ser los más organizados, de alguna manera nos marca esa utopía, ese horizonte al que las y los hondureños aspiramos también llegar. Y entendemos que la utopía, como nos lo deja claro el autor Galeano, efectivamente es inalcanzable. Y seguramente Suiza misma enfrenta hoy problemas y retos propios. Pero para eso sirve, para seguir avanzando. Muchas gracias por todo, Suiza, y continuamos trabajando juntas y juntos. Muy amables. Son muchos los aportes hechos por la cooperación suiza en Honduras. Judith Bellino nos lo amplía en el siguiente audiovisual. La vida es un camino. Transitarla en compañía de una verdadera amistad no tiene precio. Suiza y Centroamérica han formado lazo desde hace 45 años. Gracias por acompañarnos. Soy Judith Bellino y vamos a hablar de estos lazos. En los años 70 del siglo pasado, Centroamérica atravesaba una etapa convulsa. La mayoría de los países de la región eran dictaduras que se oponían a la generación de cambios sociales. Sin embargo, algunas circunstancias llevaron al cambio político en las postrimerías de la década. En 1979 fue derrocada la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. Un año más tarde, en 1980, en Honduras, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que derivaría a una nueva constitución y a un proceso democrático en 1982.
Varios países de Europa se solidarizaron con la región. La mano amiga de Suiza se extendió y firmó un acuerdo de cooperación con Honduras. El objetivo ha sido luchar contra la pobreza y promover los derechos humanos para alcanzar el desarrollo sostenible a través de 3 ejes principales de trabajo. El primero es el agua y el cambio climático. El segundo, el desarrollo socioeconómico. Y el tercero, pero no menos importante, es la gobernanza y los derechos humanos. Estos ejes de trabajo fueron abordados por la cooperación suiza de distintas formas, evolucionando a medida que se alcanzaban las metas o se presentaban nuevos desafíos. En agua y cambio climático. La primera fase consistió en la dotación de agua potable a diversas comunidades de Honduras. Les voy a presentar a un amigo. Él es Jesús Cantarero, exalcalde del municipio de Jesús de Otoro, quien nos dará su testimonio. El proyecto insignia del municipio, que fue la construcción de un 70% aproximadamente del alcantarillado del casco urbano, más la construcción de 2 plantas de tratamiento para la Junta de Santa Cruz y Colonia La Rural, además el programa de saneamiento, el saneamiento para todas las escuelas del casco urbano y el centro de salud. Bueno, nosotros estamos contentos y alegres pues, porque realmente tomarse un vaso de agua de Santa Cruz ahora, de la llave se puede tomar. Luego, la cooperación suiza pasó a un enfoque más amplio, hacia la protección, el manejo y la gobernanza de las cuencas hídricas. Escuchemos a doña Flora Magali de la cuenca Huascorán. Bueno, la verdad es que nosotros como Consejo de Cuenca del Río Huascorán reconocemos ese apoyo que vino a brindar la cooperación suiza, ¿verdad? A través, en el marco del proyecto Gestión Comunitaria de Cuenca, nuestra cuenca Huascorán, donde realmente atendieron más de 20,000 familias, vamos a decir, en la cuenca, y realmente fue un proyecto que tomó en cuenta la comunidad. La cooperación suiza también trabajó para fomentar el desarrollo socioeconómico. A los inicios de los 80s, el enfoque fue el desarrollo rural integral. Don Pedro es un ejemplo de cómo la transferencia tecnológica contribuyó a la mejora sustantiva de la productividad de muchísimos pequeños productores. Al inicio, aquí el agricultor sembraba chuzo. Él siempre lo sembraba chuzo, no avanzaba en nada y no cosechaba nada. Hoy solo es con caballo, porque lo que siembra ahorita, la tarea que le damos a un caballo, son 17 o 18 medidas diarias a un caballo y ya viene tranquilo uno por su casa. ¿Cómo no le va a rendir a uno la siembra? Las principales acciones de ese eje se centraron en impulsar la producción agropecuaria, también en la organización campesina, además de promover créditos mixtos, capacitación empresarial y formación profesional, salud preventiva, infraestructura vial, infraestructura social, disminución de pérdidas post cosecha, almacenamiento, mercadeo, entre otras acciones. También la cooperación suiza realizó una labor profunda con la juventud, y entre ellos a los y las jóvenes más vulnerables y excluidos. A través del programa ProJoven contribuyó a mejorar el acceso a empleo de los jóvenes de 18 a 35 años que vivían en condiciones de exclusión en Honduras. Las barreras que muchas veces nosotros como mujeres jóvenes tenemos aquí dentro de nuestro país, Honduras, son la falta de apoyo y las pocas oportunidades que tenemos a veces para creer. También es algo que es la discriminación. Hay personas de que le gusta ir identificado, ya sea por muy pequeño el detalle, y nosotros nos encargamos de eso. Y de esa manera podemos ayudar a tener nuestra cultura, lo que es nuestra etnia directamente viva. En los últimos 20 años, Suiza dirigió esfuerzos hacia el desarrollo de varias cadenas de valor como cacao, café, camarón, marañón, turismo, pesca y ganadería. Nuestra amiga María Muñoz, presidenta de cadena de Marañón del Golfo de Fonseca, nos habla de los logros que alcanzaron con este apoyo. En el año 2011, COSUDE vino a apoyarnos en la conformación de la cadena de Marañón, en aquellos tiempos a través de Suisconta. Las sureñitas todas somos mujeres, 100% mujeres, que nos dedicamos a la producción, procesamiento y comercialización de pasas y almendras de Marañón certificados orgánicos.
Tras el golpe de Estado en el 2009, la sociedad hondureña se levantó exigiendo transparencia política, respeto a la institucionalidad democrática y el combate a la corrupción. La cooperación suiza inició varios programas enfocados en la gobernanza, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo municipal, que incluyó la promoción de la participación y la veeduría popular en sus procesos de desarrollo. Elda Díaz nos comenta sobre estos avances. Y las comisiones ciudadanas de transparencia, que esto es importante, están participando en las sesiones de corporación municipal. También hemos logrado llegar a la empresa privada con el tema de principios rectores, empresas y derechos humanos. Este trabajo también se ha extendido en el mapeo de los consejos territoriales indígenas en La Mosquitia, como nos comentan en el siguiente testimonio. Es una herramienta de trabajo que los consejos territoriales les va a servir de mucho, recordando de que cada uno de estos consejos territoriales cuentan con sus títulos colectivos de propiedad. Hoy ya estamos haciendo este trabajo tan interesante que va a quedar en esta mapa bien ubicado: Pets, Tahuasca, Garífuna, Misquito, cada quien su área. Por otra parte, en el nivel nacional, Suiza apoyó la labor de la MAXI en el país y trabajó fuerte en temas como el fortalecimiento del Estado de Derecho y la modernización policial. Anteriormente no se iba a capacitar a las mujeres de violencia doméstica en los municipios, y ahora, gracias al apoyo de COSUDE, nosotros nos trasladamos a los municipios con más incidencia. Por ejemplo, Marcovia, El Triunfo, Namasigüe, el Corpus. La diferencia del proyecto a otros es que se especializa más que todo en atender mujeres que son maltratadas por sus esposos. Tratamos de que la mujer se sienta lo más atendida humanamente, con la logística necesaria gracias al proyecto de COSUDE. Salvar vidas y mitigar el sufrimiento de las personas en caso de desastres es un principio fundamental de la cooperación suiza. Un ejemplo de ello fue la ayuda a la reconstrucción tras el paso del huracán Mitch. Escuchemos al entonces alcalde de Morolica, Ramón Espinal, contarnos cómo se materializó este apoyo. Un 30 de octubre de 1998 desapareció lo que era la antigua Morolica. Ver desaparecer la antigua Morolica era la vida de casi 150 años de sus habitantes, ¿verdad? Porque Nueva Morolica no era volver a hacer ni reconstruir, sino que había que cambiarla de un lugar a otro. Y todo eso era un proceso de planificación. Entró COSUDE con nosotros prácticamente en el momento que más lo necesitábamos, porque la planificación era de inmediato y había que ir caminando en el trayecto y hacer las cosas. Teníamos que construir las viviendas, teníamos que comprar el terreno, no teníamos nada. El huracán Mitch dejó grandes lecciones. La prevención es la clave. Por eso, desde 1999, Suiza desarrolló el programa regional Reducción de Riesgos de Desastres, que contribuyó a que sus actores regionales mejoraran su capacidad de prevención, preparación y respuesta ante desastres. En cifras, toda esta labor de cooperación ha significado más de 100,000 productores y productoras capacitados para mejorar sus cultivos, 700,000 silos instalados en hogares rurales, con lo cual se protegió el grano cosechado, 80 instituciones financieras en Nicaragua, Honduras y El Salvador mejoraron la calidad de sus servicios, brindaron atención a cerca de 900,000 personas de bajos ingresos. Más de 1.5 millones de personas mejoraron sus capacidades para gestionar y reducir los riesgos de desastres. La región cuenta con una gobernanza mejorada, más inclusiva y con una capacidad de respuesta a desastres más coordinada y efectiva.
460,000 personas en América Central cuentan con acceso a servicios de agua potable y saneamiento. Además, 70,000 niñas y niños asisten a escuelas que cuentan con agua limpia e instalaciones sanitarias dignas y seguras. Alrededor de 125,000 personas están más preparadas para hacerle frente a las frecuentes sequías gracias a un mejor manejo de recursos de agua y el uso de tecnologías mejoradas. Más de 11,000 familias vinculadas a las cadenas de valor de cacao y pesca accedieron a créditos, precios justos y asistencia técnica para mejorar sus ingresos. Cerca de 16,000 adolescentes se beneficiaron de una formación profesional y alrededor de 7,000 se insertaron en el mercado laboral. Esta amistad representa un camino de más de 45 años de cooperación y desarrollo, una amistad que deja lazos que perduran. Para conocer más a detalle todo el legado que ha dejado Suiza en Honduras, les invitamos a participar y a escuchar el panel que a continuación moderará Marta Savillón, oficial nacional del programa de la Oficina de Cooperación Suiza en Tegucigalpa. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel donde tenemos como integrantes del mismo a la señora Alice Shackelford, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, al señor ministro Rodolfo Pastor de María, ministro de la Presidencia, a Joaquín Mejía, un connotado defensor de derechos humanos en nuestro país y muy reconocido también como autor de libros. Y también tenemos a Walter Raitebú, quien es el jefe adjunto de la Cooperación Internacional de la COSUDE en Honduras. El objetivo de este panel es poder hacer valoraciones sobre lo que es, ha sido y será la cooperación suiza en Honduras. Tendremos dos etapas. La primera, haremos una valoración retrospectiva sobre lo que ha sido esta cooperación, centrándonos en los logros, y una segunda etapa donde tendremos una mirada hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro de Honduras? ¿Cuál es el futuro de la región? Pero sobre todo también, ¿cuál es el futuro de la cooperación internacional en este país? En medio de estas dos etapas tendremos un periodo muy breve para que ustedes puedan hacer algunas valoraciones o algunas preguntas. Pero si no se decidieran en ese momento, sepan que también habrá otro espacio al final del panel. Entonces vamos a dar inicio al mismo haciéndole nuestra primera pregunta al señor Walter Raitebú. Hemos visto este video que ustedes han presenciado también sobre lo que ha sido la cooperación suiza en Honduras. Vemos que, de acuerdo al video, podemos rescatar que Suiza ha hecho inversiones en 4 grandes áreas, uno dirigido hacia el derecho de acceso al agua, gobernanza hídrica, lo que es el manejo de recursos naturales.
tenemos una segunda área dirigida hacia el desarrollo económico inclusivo, una tercera sobre derechos humanos y gobernanza, y una cuarta sobre ayuda humanitaria y reducción de desastres. En ese sentido, le queremos consultar a Walter, valorando y viendo lo que hemos apreciado en el video, para usted, ¿cuáles son esos principales logros que se ha tenido por parte de la cooperación en Honduras? ¿Cuáles han sido las modalidades que se han implementado para el desarrollo del mismo? Pero también si esta cooperación ha sido lineal o durante estas épocas, estos 40 y tantos años de historia, han habido algún tipo de cambios tratando de hacer alguna adaptación a lo que es el contexto. Bueno, muchas gracias, Marta, y de mi parte también un muy cordial saludo a todos ustedes aquí. Realmente es impactante de ver tantas caras conocidas, tantas personas conocidas, tantas ilustres autoridades tener aquí con nosotros, y realmente es un momento emocionalmente muy fuerte, y pues siempre sabíamos que ese momento sí va a llegar. Pero sí, algo creo algo que más me impacta es realmente son estos lazos también con las personas aquí. Y en ese sentido, muchas gracias, su presencia aquí nos honra enormemente. Bueno, me gustaría enfocar en estos tales cambios que se ha dado a lo largo de estos 45 años de cooperación, porque es cierto, digamos, las grandes temáticas que es agua, acceso al agua y saneamiento, el tema del desarrollo socioeconómico y el tema de derechos humanos, eso han sido siempre las grandes temáticas principales. Pero sí es cierto que muchas cosas a lo largo de estos años han cambiado. Yo creo que el cambio más importante, y que hasta hoy para nosotros es algo de lo más importante, lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, es que hay que trabajar de cierta manera más fuerte en lo que se llama hoy en día las causas estructurales, porque países en vías de desarrollo y la lucha contra la pobreza queda tan difícil como de sacar adelante estos temas. Yo hablo del punto de vista de cooperantes, es decir, nosotros cooperantes también siempre tenemos que ser autocríticos y preguntarnos qué hemos hecho bien, y hemos invertido tantos recursos y los resultados son buenos, pero siempre falta mucho. Entonces, cuando hablamos de estas causas estructurales, lo que, digamos, hemos desarrollado es que nos hemos enfocado mucho más en el tema de la construcción del Estado y, en el sentido amplio, la construcción de la paz. Entonces, yo voy a dar unos 2 o 3 ejemplos sobre eso. El primer ejemplo, y para mí de cierta manera la experiencia como más completa, ha sido el programa de gobernanza hídrica. Es mucho más que gestión hídrica, ¿no? Hemos visto, digamos, en un primer momento, sí, se ha trabajado en los municipios y con los municipios para el acceso al agua potable y al saneamiento. Y sin lugar a dudas es algo importante y hay este impacto directo en la población. Sin embargo, con la escasez cada vez más aguda del recurso hídrico, hemos visto que los conflictos que se dan en las cuencas no solamente tienen que ver, digamos, con la población, sino es un tema que hay varios grupos de interés con intereses legítimos de tener acceso al agua, ¿no? El sector económico, la agricultura, la minería, todo lo que es también luego la población. Entonces, ¿cómo podemos crear un acceso al agua y sobre todo reducir los conflictos alrededor de este tema
con nuestros enfoques, y de eso, y lo hemos visto también en el video, hemos cambiado a un enfoque mucho más grande, que es un enfoque en las cuencas. Y de hecho en las 5 cuencas del sur del país, en 4 hemos trabajado muy fuertemente tratando de crear y fortalecer los consejos de cuenca, un sistema de gobernanza que justamente incluye a todos los interesados o grupos de interés en el agua. Y a través de este enfoque sí hemos conseguido también trabajar directamente con el sector privado y con la población, con los municipios, y para también no solamente quedar en eso, lo que es eso, la software, estos programas que también tienen una componente hardware, que es la infraestructura, ¿no? Para la infraestructura para cosecha de agua y reducción del riesgo de desastre. Entonces, la idea de eso es realmente que haya un espacio de inclusión y de cierta manera de democracia básica, con la participación de la población y de los diferentes grupos de interés. Ese como el primer ejemplo, es decir, el agua más bien también es un transportador del tema de construcción de Estado, construcción de una sociedad, inclusión social. Segundo ejemplo es la Mosquitia, donde hemos empezado a trabajar a partir del año 2016 en un programa de desarrollo socioeconómico. Realmente el eje principal es el trabajo en diferentes cadenas de valor, como la pesca y el cacao, y ahí lo mismo y más fuerte en la Mosquitia, donde tenemos, digamos, conflictos históricos, conflictos muy complejos. A partir del primer día sí hemos también tenido un eje en el cual hemos trabajado directamente con los consejos territoriales y en el fortalecimiento de los consejos territoriales, que tienen un rol importante, pero no solamente, también hemos trabajado con la UPIN y con la Mancomunidad, y de hecho creo uno de los resultados más importantes, puesto aparte los resultados en estas cadenas de valor, es que nosotros vemos que hoy en día los consejos territoriales son más fortalecidas, y ahora que nosotros nos vamos después de 8 años de este proyecto, vemos que estos consejos territoriales también tienen la capacidad para dialogar con los demás, dialogar con la comunidad internacional, con el gobierno central y también con potenciales nuevos cooperantes en la zona. Incluso ayer hemos tenido un intercambio con varios ministerios, ministros, y realmente es ese tipo, digamos, de enfoque que nos parece muy importante que podamos incluir a todos. El tercer tema es todo lo que es directamente los derechos humanos, que a partir prácticamente después del golpe de Estado, sí hemos empezado a trabajar directamente en la política pública, en el desarrollo de la política pública de los derechos humanos. Segundo, hemos apoyado incluso la apertura de la oficina de la OACNUD. Y tercero, hemos trabajado y hasta hoy estamos en un programa regional con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuarto, con la sociedad civil aquí en Honduras y también en la región. Hemos creado como una articulación muy directa entre una serie de organizaciones que por su parte también han trabajado con organizaciones de base. A través de este enfoque que pues, se podría decir como ese famoso integral, ¿no? Que tratamos a través de estos diferentes enfoques y diferentes actores de seguir trabajando en los derechos humanos, pero también en todo lo que es el diálogo entre estos diferentes actores. Y no por último, más bien como en primer lugar, no ver como los defensores de derechos humanos que muchas veces arriesgan su salud, incluso su vida,
es algo muy impactante y yo creo eso es algo muy importante, que haya este respeto y esa posibilidad de trabajar juntos. Esos son básicamente los elementos que quería mencionar. Un elemento más es más bien transversal. Hemos trabajado y empezado a trabajar en estos últimos años en el enfoque psicosocial, que busca también abordar como varios temas. Uno es la salud mental, porque muchas veces también las personas que trabajan en las organizaciones o incluso la población vive un tremendo estrés. Después, muchas veces hay conflictos entre organizaciones, entre personas que no se abordan, pero igual es muy importante abordar eso. Y tercero, igual importante en este enfoque psicosocial, es cómo también nos acercamos a las comunidades o a los socios, porque pues no siempre es así del primer día muy claro qué es lo que quiere la cooperación internacional, qué es lo que quiere la comunidad, y este enfoque también nos ayuda a evitar este tipo de conflicto y trabajar conjuntamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Walter Reitebú. Ahora pasaríamos a hacerle la siguiente pregunta al señor ministro Rodolfo Pastor de María. En su cargo como ministro de la Presidencia, sabemos que mantiene un diálogo permanente con la comunidad internacional y con la cooperación. En ese sentido, nos gustaría saber cuáles son las valoraciones, su apreciación con respecto a los resultados, a los logros de la cooperación suiza en Honduras durante estos años. Muchas gracias de nuevo por permitirme además estar acompañado de este panel tan distinguido. Yo les diría que no es una fácil respuesta a una difícil pregunta. Honduras, y se lo decía el otro día justamente a alguien de la cooperación internacional, en mi opinión Honduras está transversalmente descompuesto. Hay pocas dimensiones de nuestro país en la que no podemos detectar de inmediato algo que no está funcionando. Y eso es alarmante, eso nos tiene que, ojalá, conmover y mover a la acción. Y en ese sentido, creo que obviamente es un reto que nos corresponde a las y los hondureños resolver, pero por otra parte, pues claro que sí, estamos muy necesitados de muchísimos tipos de ayuda. Y es interesante cuando repasamos 45 años de cooperación suiza y vemos, ¿no?, los logros concretos, reales, que se han alcanzado precisamente como resultado del trabajo de muchas y de muchos muy valiosos cooperantes. Reconozco por allá al fondo, por ejemplo, a un compañero que, si no me equivoco, lleva por lo menos 20 y pico de años aquí en Honduras, y nos conocimos recientemente en la comunidad del sur, allá en Zacategrande. Hay tanto trabajo que se ha hecho a lo largo de tanto tiempo, y estoy convencido de que ha sido valioso y de que ha sembrado semillas de prosperidad, de esperanza, de beneficio real a muchos y muchas de los hondureños. Sin embargo, ¿por qué es que 45 años después seguimos en una situación tan crítica? Al parecer atrapados en un problema que no logramos por más que intentamos resolver. Y creo que esa es la reflexión más importante que podemos hacer el día de hoy. El trabajo del agua yo creo que es crucial. Literalmente sin agua pues no hay vida, ¿no? Es cliché decirlo, pero es completamente real, y creo que hacia futuro es uno de los retos más importantes que tenemos. Si ha sido ya un reto en el pasado, y coincido contigo, por ejemplo, aquí el papel que juegan las juntas de agua es muy importante, es histórico y es democrático. Es una de las acciones más directas de las comunidades en cuidar sus fuentes de agua, porque se comprende la vital importancia del agua.
Sin embargo, ya estamos en este momento estresados a niveles críticos en muchas zonas del país por falta de agua. Y vamos a tener que desarrollar, ojalá gracias a avances tecnológicos y ojalá también con el apoyo de muchas y muchos de los cooperantes aquí presentes, desarrollar formas, métodos en los cuales podamos seguir cultivando, por ejemplo, el frijol o el maíz, milenarios cultivos de la región. Aquí está la ministra Laura Suazo, que es además una apasionada del tema y con quien hemos compartido con cooperantes y además ahorita en el marco de la presidencia pro tempore que tiene Honduras de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, buscamos justamente afrontar el problema derivado de la falta del agua, que es el de la inseguridad alimentaria. Con esas dos cifras que les doy ahorita, creo que tenemos más que suficiente. Al parecer, más de la mitad de las y los hondureños todavía no tienen acceso a agua potable, acceso seguro a agua potable. Tenemos que, quienes podemos comprar agua embotellada. Eso nos tiene que alarmar. Y en Honduras hay, no estoy seguro, pero Alice se sabe a detalle el número de cientos de miles de hondureños que sufren de hambre en nuestro país. Un país que desarrolla parte de su industria y de su riqueza a base de la exportación, la producción y luego la exportación de alimentos. ¿Por qué es que en Honduras podemos exportar toneladas de aceite de palma africana, podemos exportar toneladas de fruta fresca, de camarones, de tantos otros cultivos que aquí se producen, pero seguimos teniendo incluso millones de personas afligidas por el hambre en nuestra sociedad? Ahí hay una contradicción fundamental. Entonces, y yo sé que aquí, por lo menos, sé que todos somos muy platicones, no me quiero extender más de la cuenta ni cansar a la audiencia, así que para cerrar mi reflexión yo les diría, tenemos que, número uno, agradecer, porque cualquier cooperación, cualquier ayuda ha sido valiosísima y se tiene que agradecer, pero también reflexionar muy profundamente sobre por qué a pesar de esa cooperación no hemos logrado superar los problemas estructurales precisamente, el fundamental para mí que es el de la desigualdad, el que impide, obstaculiza el desarrollo de sociedades democráticas, la desigualdad, porque si concentras la riqueza y el poder en un microcosmos que no le tiene que rendir cuentas al resto de la sociedad, pues entonces no hay sentido de una dinámica democrática, no hay incentivos para esa dinámica democrática. E incluso a lo largo de esos últimos 45 años han habido retrocesos importantes en materia, por ejemplo, de desarrollo democrático, en materia de desigualdad, en materia de pobreza. Aquí llevamos estancados en un nivel de pobreza de al menos 60% de la población a lo largo de los últimos 40 años. Entonces hay un problema del modelo de desarrollo y creo que tanto los cooperantes como quienes hoy estamos a cargo y tenemos la responsabilidad como autoridades del gobierno y del Estado de Honduras, tenemos que reflexionar sobre ese problema, tratar de identificar muy bien a dónde está precisamente ese problema y tratar de, juntos, cooperando, alcanzar soluciones posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de escuchar las valoraciones desde el gobierno, nos interesa también escuchar valoraciones desde el sistema de Naciones Unidas. Durante estos 45 años, la cooperación suiza ha mantenido un trabajo sinérgico muy fuerte con diversas agencias de las Naciones Unidas en el país. Nos gustaría escuchar a Alice Shackelford hacer también esa valoración sobre cuáles han sido las principales características y resultados de este trabajo sinérgico. Gracias, Marta. Un saludo a Roger, a Virginia y todos los panelistas, la moderadora, los panelistas que están conmigo. Bueno, es difícil resumir en poco, pero voy a intentar de dar algunos flash, algunos mensajes clave. Primero de todo, Suiza, la salida de Suiza es muy triste, pero es también una oportunidad para que la cooperación internacional se pueda repensar también
y ver también cómo estimularse en diferentes maneras, alrededor también de lo que dice el ministro Pastor, el nuevo modelo de desarrollo y todo esto. Pero entonces mirámoslo como una oportunidad, primero de todo. Segundo, Suiza es un aliado estratégico por excelencia de las Naciones Unidas. Aquí no estamos diciendo mejor de otros o peor, pero es un aliado estratégico muy fuertemente convencido. Y aquí quiero iniciar y retomar el punto que también ministro, el multilateralismo. Estamos en un contexto de grande desafío sobre el multilateralismo en el mundo. Estamos en un contexto donde las mismas Naciones Unidas también son bajo ataque, bajo crítica, y en un contexto verdaderamente donde en el Consejo de Seguridad no estamos logrando llegar a acuerdos y otro. Pero el hecho que agencias como COSUDE, otra agencia de cooperación, siguen comprometidas en nuestro valor, que es no solo las Naciones Unidas, pero el trabajo conjunto entre los diferentes países, es algo importantísimo. Porque si dejamos esto afuera, la esperanza se hace siempre más y más pequeña. Suiza es un aliado estratégico, uno de los principales aliados estratégicos de nuestro marco de cooperación. Solo en los últimos 3 años, más de 3.5 millones de dólares solo al marco de cooperación de las Naciones Unidas. Suiza es siempre presente en el tema humanitario. Yo me recuerdo cuando yo ya tenía poco de llegar aquí, a Toyota, en el medio de la pandemia y todo, quien que estaba allá listo de apoyar el plan de respuesta humanitario, listo de apoyar el equipo y la red humanitaria, que aquí incluye no solo Naciones Unidas, pero toda la ONG de respuesta humanitaria. Allá está Suiza. Allá está Suiza participando en la reunión de la red humanitaria, donando insumos también sobre la base de su experiencia. Entonces, la colaboración no es solo cuestión de finanzas, de recursos. La alianza estratégica es alrededor de tener una visión conjunta para un país, tener una visión conjunta alrededor del multilateralismo, de los derechos humanos. O sea, allá voy al otro elemento que es crítico, que de Suiza es verdaderamente este calor humano, esta inversión, este enfoque lo hemos visto en la imagen. Lo que nos hablaban son mujeres y hombres, y atrás de ellos están niños y niñas y toda la comunidad. Este enfoque en la persona, este enfoque en las mujeres, que siempre los partidos políticos dicen que no hay mujeres que quieren ser candidatas, pero allá están las mujeres en la Junta de Agua, allá están las mujeres en las varias organizaciones, allá está Suiza apoyando con esta visión y con este enfoque en la comunidad. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que fueron también luchando y trabajando en este país en un momento muy difícil para la democracia y para los derechos humanos, han mantenido y podido mantener su posición gracias a Suiza. También, reconocémoslo. Hay organizaciones que han pasado momentos extremadamente difíciles en los años pasados, después del golpe de Estado y todo, y aquí han tenido siempre este espacio, este enfoque. Entonces, quiero reivindicar verdaderamente este enfoque en el multilateralismo, en los derechos humanos, en las comunidades, en la persona, siempre con un enfoque de género, siempre con un enfoque de derechos humanos, y allá apoyando a CNUD, todo el trabajo que ha apoyado con el alto comisionado. Aquí está mi colega Isabel a su nombre. Digo, bueno, gracias al trabajo con el PNUD, el trabajo con la UNESCO en el tema de agua, el trabajo con UNODC en el tema de corrupción. Entonces, muchas diferentes áreas. Pero lo que nos vamos a faltar más es un amigo, una amiga con el cual podemos hablar. Y tengo que decir aquí, termino con este punto. Suiza cree en el sistema de la reforma de las Naciones Unidas. Es uno de los cooperantes que más cree, que más nos empuja, que más nos llama a decir, no, este es el momento para la Agencia de Naciones Unidas de trabajar conjuntamente, no en manera separada. Y esto es el grande programa de reforma del secretario general, y aquí estamos con esto, y Suiza es siempre allá apoyando, empujándonos por hacer más en ese sentido. Entonces, termino diciendo que muchas gracias y al final es un cooperante que quiere mucho Honduras y seguirá queriendo Honduras. En mi segunda parte comentaré también cómo Suiza no nos va a abandonar por nada y sabemos que la tenemos siempre a nuestro lado trabajando conjuntamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y retomando las palabras de Alice, efectivamente, para Suiza, el trabajo en materia de derechos humanos y gobernanza ha sido una materia clave en los últimos 15 años.
Durante ese tiempo se ha trabajado con instituciones del Estado, se ha trabajado con organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil a nivel nacional y a nivel regional. Dirigiendo ahora la pregunta hacia Joaquín Mejía, este connotado activista y defensor de derechos humanos hondureño, nos gustaría también escuchar sus valoraciones sobre lo que ha sido el trabajo en materia de derechos humanos de Suiza y los resultados que se han obtenido en relación a esa estrecha colaboración que ha existido con las organizaciones de sociedad civil. Gracias, Marta. Bueno, yo lo resumiría en dos cosas. La primera es que ha sido un abordaje integral por parte de la cooperación suiza, que uno lo puede ver reflejado en, por ejemplo, el aporte que ha dado en todos los niveles, desde la institucionalidad, apoyando a la Secretaría de Derechos Humanos o a la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, un aporte también híbrido, por ejemplo, con organizaciones como el CNA, a coaliciones como la Coalición contra la Impunidad o a la Red Hondureña por Escazú, a organizaciones de segundo piso como Sé Libre o la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y también a movimientos sociales regionales como Más y Más Vida. Por otro lado, su aporte ha sido también un poco híbrido internacional y nacional, porque así como ha apoyado directamente a la MASI y a WACNUD para el trabajo que se hace a nivel interno, también ha apoyado a la Corte Interamericana, a CEGIL, al Centro por al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y a la Comisión Interamericana, que también con sus acciones tienen un impacto a nivel nacional. También un aporte en litigio estratégico, en el sentido que ha apoyado procesos de acompañamiento estratégico para utilizar el derecho como una herramienta de transformación social. Yo puedo poner dos casos en los que he participado, que es tanto el de Berta Cáceres como el caso de Guapinol. Por otro lado, un aporte a la construcción de pensamiento a través de manuales sobre convencionalidad, sobre derecho penal, sobre resolución de conflictos, cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana que quienes litigamos en el sistema e investigamos aprovechamos de manera impresionante, y obviamente también en el caso de la Coalición contra la Impunidad un sistema de monitoreo a las recomendaciones que le hacen los mecanismos internacionales al Estado de Honduras. Y por último, un aporte en acompañamiento psicosocial a personas defensoras, periodistas, a liderazgos sociales y también a estudiantes en riesgo. Por eso es que digo que la primera característica es ese abordaje integral. Y lo segundo es, otra característica es que lo hace uniendo esfuerzos, en coordinación, no lo hace sola, sino que lo ha hecho con otros actores de la cooperación internacional. Y en ese sentido, a mí me gustaría terminar con una lección que me parece importante. Por ejemplo, la cooperación CISA ha sido fundamental, un actor fundamental en la construcción de la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que duró 10 años. Y eso es algo muy positivo. Y también en el funcionamiento de la unidad de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que por ahí vía, si no me equivoco, fue su primer director, Rolando Sierra. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque en el caso de la política, 10 años después de vigencia de la política nacional, de las 1.298 acciones en materia de derechos humanos, no se habían implementado el 94.53%. Es un fracaso total. ¿Y cuál es la lección? No solo para la cooperación suiza, sino que para toda la cooperación internacional. Después de un golpe de Estado tenemos que entender que adoptar medidas que son adecuadas en una situación de normalidad democrática van a funcionar. Pero adoptar medidas de este tipo en una situación de excepcionalidad democrática van a ser un fracaso. Y este ejemplo que acabo de poner de la política pública vale para esto que estoy diciendo. Y en ese sentido creo yo que la lección aprendida es esa. Leer mejor el contexto y darnos cuenta que a veces ciertas medidas que son muy buenas funcionan en situaciones de normalidad democrática. Pero después de un golpe de Estado, con una debilidad institucional, con un gobierno de facto y con todo lo que conocemos que le ha pasado en la última década, creo yo que ese tipo de medidas deben de entenderse con medidas o tienen que entenderse como medidas excepcionales en una situación de excepcionalidad, porque entenderlo de la otra manera nos da este dato. 94.53% de las acciones, de las 1.298 acciones de la política que duró 10 años, no se implementaron. Muchas gracias por estas palabras a Joaquín Mejía. Ahora estaríamos trasladando la palabra hacia las personas que nos están acompañando para ver si tienen alguna reacción, hay alguna consulta, quisieran hacerle directamente a cualquiera de nuestros panelistas.
Muy bien, la señora designada presidencial Dori Gutiérrez. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por habernos invitado. Quiero decirles que cuando vino COSUDE de Honduras, yo trabajaba con una organización campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Y la cooperación suiza, a través de su representante que se llamaba Walter, igual que usted, nada más que con otro apellido, ayudó muchísimo en lo que fue la organización, explotación de la tierra y producción. Y nos acompañó también en momentos de graves represiones que se vivían en ese entonces. Era la época de la Guerra Fría. De igual manera, el tema educativo era prioritario. Por eso me llamó la atención que no hubiesen mencionado el gran apoyo de COSUDE en el tema de la alfabetización a través del programa Marcala Huascorán. Por cierto que uno de esos programas lo dirigíamos nosotros en CNTC y fue adoptado por la COSUDE. Entonces, estoy haciendo nada más memoria para que vean que conocemos a COSUDE desde que llegó al país. Y bueno, la pregunta que yo haría directamente a los amigos de la cooperación es, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener nosotros de ahora en adelante? Tomando en cuenta lo que dijo el señor Mejía, la lectura social y política que tenemos que hacer de Honduras no es fácil, porque a veces nos quieren poner estándares normales de países que han estado en situaciones normales. Nosotros venimos casi de un estado de cuidados intensivos, de un estado, ya saben cómo, no vamos a empezar a decir. Entonces, sí es importante que la cooperación entienda que estamos saliendo de una situación bastante grave y que estamos haciendo los esfuerzos, pero por eso necesitamos mucho, no solo la comprensión, sino que el apoyo directo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos esperar nosotros? Ustedes van a tener una persona, creo, en Costa Rica, no sé si van a tener allá. Entonces, si podemos todavía contar con ese gran apoyo. Y muy agradecida en nombre de las mujeres de Honduras, se me olvidó decir que gracias a COSUDE, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos que yo presido, está desarrollando una serie de actividades de capacitación muy importantes que esperamos continúen. Y sí quiero reconocer eso en nombre de las mujeres de Honduras, porque nos están ayudando a capacitarnos para hacer un mejor trabajo político y social. Por eso pido un fuerte aplauso por este apoyo. Muchas gracias. Sí, entendemos que la pregunta va dirigida a Walter Reitebuk. No, muchas gracias, excelentísima designada presidencial. Sí, de hecho es una muy buena pregunta, pues mi colega Virginia en el inicio lo mencionó, mencionó algunos puntos y digo que es una muy buena pregunta porque sí es cierto que termina el programa de cooperación bilateral, pero tal como también lo dijo Alice, Suiza también está trabajando con otros mecanismos e instrumentos. En primer lugar, lo que es muy importante es que nuestra solidaridad en casos de situaciones humanitarias sigue vigente. Es decir, incluso ahora estamos reflexionando cómo podemos mantener un mini mecanismo aquí en el país con algunas organizaciones ONG suizas para que podamos responder en caso de desastre natural, más que todo en todo lo que es la respuesta rápida. Eso uno. Lo otro, hablando de lo humanitario, que siempre, vuelvo y repito, consideramos como algo universal, que estamos mirando de qué manera podemos también abordar, al menos puntualmente, la protección humanitaria de personas migrantes, la protección humanitaria en general. En estas reflexiones tenemos un programa regional en Bogotá, que es regional y que la idea justamente es que también desde este programa regional en Bogotá en el tema de migración
podemos seguir trabajando aquí al menos mínimamente. Otro elemento muy importante que pues ya lo mencionó Virginie son los bancos para el desarrollo, que seguimos en primero siendo miembro, aportando a la banca multilateral, pero también a nivel del diálogo seguimos dialogando con con la banca multilateral y también obviamente para todo lo que es América Latina. Lo otro también importante son las ONG suizas aquí. Tenemos en este momento como 8 ONG suizas que trabajan con representación aquí. Hay 2 o 3 ONG suizas que trabajan, una desde Guatemala, la otra desde Nicaragua, y entonces eso también es algo que queda. Y lo otro, tal vez menos visible, pero políticamente también importante, seguimos siendo un observador en la Organización de los Estados Americanos, donde también mantenemos el vínculo con América Latina, porque a través de la OEA también trabajamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la otra parte, y eso sí es muy concreto, todavía no está firmado, pero está claramente, diseñado, que yo mencioné el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con sus diferentes organismos, y sí con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el cual hemos trabajado mucho en el tema de formación de diferentes grupos de interés en estos temas de la Corte y Derechos Humanos. Con ellos sí seguimos siendo un donante y en un proyecto que sigue focalizándose en la formación en estos temas respectivos. Eso, grosso modo, y realmente sí, el programa de cooperación bilateral termina, pero todos estos diferentes instrumentos siguen importantes para nosotros. Gracias. Muy bien. Para efectos del tiempo, daremos espacio para una pregunta más. Les recordamos que al final de la segunda ronda tendremos también un momento para hacer otras preguntas. Entonces, le han cedido el espacio a la señora ministra Laura Suazo, en vista que ella tiene que retirarse. Okay. Muchas Con permiso, gracias. me voy a poner aquí para no darle la espalda a nadie, solo a la cámara. Quiero muy brevemente hacer una reflexión, y es en el sentido que cuando se nos va un ser muy querido, entramos en un profundo dolor. Y yo soy firme creyendo que cuando hay algo tan impactante y bueno, no se van del todo. Entonces, quiero con este mensaje creer que lo que la cooperación suiza para el desarrollo y lo que la COSUDE, su embajada, sus empleados, su personal han hecho en este país por 40 años, es como una semilla que da frutos y no pueden pasar 40 años desapercibidos de tanto trabajo. Quiero dar un mensaje no como ministra de Agricultura, sino como hondureña. Como hondureña que soy fiel testigo de algunos de los impactos que quizás se van a mencionar en la siguiente jornada, y que tienen que ver con metodologías de trabajo. Lo que los países necesitamos son metodologías, enfoques, mecanismos de control, mecanismos que nos hagan eficientes en el trabajo que esperamos. Creo que de mi trabajo anterior hay algunos impactos que están súper marcados. El tema de género es uno. El tema de mujer en agricultura definitivamente. Temas de agricultura no se imaginan cuánto. Hace 30 años o más, la cooperación suiza levantó en este país todo un tema de agricultura orgánica para todo Centroamérica, programas en laderas. Ni soñábamos con estar con todos esos enfoques, métodos de trabajo. Pero no solo eso, el tema de juventud que en los últimos 10 años se ha trabajado mezclados con temas de seguridad en momentos de terror,
que trabajar en seguridad creo que no es fácil, pero he visto cómo a través de proyectos han entrado allí. Y hay uno muy particular que me tocó vivir como los últimos 15 años y es el de inversión en la formación de profesionales y en la academia. Entonces, becas completas a jóvenes de completos escasos recursos. Pero de todo esto hay impacto y eso creo que hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Walter, usted que representa a esta institución y usted para Centroamérica, creo que esto no es un dinero franco-suizos o dólares de tal categoría que han pasado sobre un río que se va. Creo que aquí hay impacto. Y cierro diciendo que uno de los impactos mayores que he presenciado es el respeto a la dignidad del hondureño y la hondureña. He visto en la metodología de trabajo de Suiza algo tan atrevido como que un suizo mire así directamente en igualdad a un hondureño, a una hondureña, cuando venimos de generaciones, de muchos años, en que por alguna razón hemos visto a los demás así para arriba, o nos han visto para arriba como si no tuviéramos capacidad de poner sobre la mesa nuestras necesidades y nuestras prioridades. Ese respeto al hondureño y a la hondureña y un respeto a la cosmovisión hondureña es clave y creo que son de esos aspectos. Hay muchos. Ahora sí, cierro como ministra de Agricultura. Quiero decirles que mucho de lo que he trabajado con ustedes y lo que he vivido lo estamos implementando en la Secretaría de Agricultura. Retos inmensos, pendientes de toda la vida, pero hay algo tan importante también como es luchar contra esa dependencia y ese paternalismo a la cooperación, a lo poderoso, al mismo dependencia y paternalismo al mismo Estado, y tenemos que seguir con mecanismos de trabajo donde sea coparticipativo, con consejos de gobernanza, con todas esas oportunidades de financiamiento alternativo y todos los temas psicosociales. Entonces, es una reflexión prácticamente, Marta, con saludo y respeto a todos los panelistas, pero no quería, al salir de aquí, no dejar de decir en nombre de tantos actores, los que hemos vivido, pues he tenido oportunidad de trabajar proyectos por más de 10 años con la cooperación suiza y ustedes han sido un excelente cooperador, ¿verdad? Esos mecanismos de transparencia, de evaluación, de rendición de cuentas son excepcionales y algo más, que ustedes no frenan la capacidad de con quienes están trabajando y surgen resultados mayores de los esperados y son una de las cooperaciones que termina usted un financiamiento y si hay más tiempo, usted puede accesar a más financiamiento, pero más resultados. Entonces, ustedes no se están muriendo, ustedes están dejando aquí metodologías, enfoques y como dije, la dignidad de trabajar en temas generales de desarrollo. Y por eso, pues, espero que sean todos muy bendecidos en lo que resta de sus trabajos, de sus vidas, y ya pueden regresar y trabajar con nosotros en otros proyectos. Muchas gracias. Bueno, vamos a romper un poco el protocolo. Uno de los principios de la cooperación suiza es que debemos de partir del contexto. El contexto es el que marca nuestra conducta y nuestro quehacer. Entonces quería solicitar permiso a los panelistas porque del público están solicitando varias intervenciones. Si pudiéramos acortar las intervenciones por parte de ustedes para poder abrir el espacio para las personas que están aquí acompañándonos y que vemos que están muy sentidas para poder expresarse. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Entonces, cedemos la palabra a la señora diputada por el Departamento de Gracias a Dios, Urtecho. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar como única representante de los 4 pueblos indígenas del Departamento de Gracias a Dios en el Congreso. En primer lugar, decirle que sí, nosotros, y sé que hablo por toda mi gente, estamos muy sentidos de que los proyectos que Pramanca, que COSUDE había estado desarrollando desde hace 8 años en Gracias a Dios, culminen, aunque esperemos que después puedan regresar de otra manera,
pero realmente ha sido una experiencia que yo no quiero dejar pasar y quiero preguntarle también a usted y decirle que ese traspaso de conocimiento, hemos hablado y hemos escuchado a todos aquí, ya lo decía el ministro Rodolfo Pastor, lo difícil que es llegar a mi departamento y hemos visto mayor presencia gubernamental, sí, pero hasta Puerto Lempira. Y la mayor pobreza que hay en el departamento, la mayor hambruna que hay, no está en el casco de Puerto Lempira, está en todos los alrededores de la zona carretera de Puerto Lempira, en la zona del Laca, en Villeda Morales. Hoy precisamente estaba viendo una información del INE que establece que el 20% de la población del departamento, gracias a Dios, ha pasado hambre una vez al día y que el 43% de los adultos en mi departamento restringen su consumo de alimentos al menos una vez a la semana para que los niños puedan comer. Esa es una realidad y por eso es que tengo ese sentimiento de tristeza porque termine ese proyecto. Yo vi cómo ustedes en Circitara le enseñaron a mi gente a sembrar de una forma diferente porque nosotros tenemos nuestras propias culturas y tradiciones y sembramos todavía a la orilla de los ríos y cuando vienen las inundaciones y las lluvias, pues lamentablemente nos quedamos, y esto lo sabe muy bien la ministra de la SAC, todos los años con nuestras cosechas perdidas. Y ustedes le lograron enseñar cómo, y a partir de información a la comunidad de Circitara, cómo poder sembrar y por qué era mejor sembrar alejado de los ríos. Pero esto solo es una pequeña comunidad de 150 casas en el departamento. Esas buenas prácticas, esa experiencia, ese traspaso de conocimiento debe de quedar. Mi pregunta es si ustedes van a dejar algún informe, no solamente para este gobierno, yo veo más allá, a mí mi preocupación es un tema de visión mosquitia, como lo hablábamos el día de ayer, porque nosotros, los diputados, el gobierno, las autoridades pasan, pero lo que quede ahí es todas esas buenas prácticas y elaborar una visión para poder desarrollar ese departamento y evidentemente atacar la hambruna y la pobreza a nivel del resto del país es fundamental. Entonces mi pregunta es, antes de que ustedes se retiren, ¿están considerando dejar ese traspaso de conocimiento plasmado en algún documento para que las entidades correspondientes puedan conocer de esas buenas prácticas, saber de qué forma abordaron ustedes, cómo tuvieron éxito y también en qué se falló, en qué se mejoró, para que no vayamos a tropezar desde el inicio los que quieran replicar esas buenas prácticas? Y luego, como hondureña, simplemente decirle que estoy sumamente agradecida, no solo como misquita, sino también como hondureña, después de ver toda esta línea de tiempo, de todo lo que ustedes han abonado, han contribuido a nuestro país. Así que me siento agradecida y muchas gracias por su atención, porque me voy a tener que retirar, voy para el Congreso. Bueno, muchas gracias. Le estaríamos cediendo la palabra a Walter Reitebuk para poder contestar la pregunta, pero yo estaría adicionando algo a esta pregunta para el señor ministro de la Presidencia. También conocer si desde el gobierno hay algún plan también para retomar este trabajo en el departamento de La Mosquitia. Entonces, Walter. Bueno, muchas gracias, diputada. Sí, nuevamente una muy buena pregunta, también algo que realmente vale la pena mencionar, porque es importante. De hecho, sí hemos hecho toda una serie de capitalizaciones, de análisis y de herramientas aquí en el país, tal como también lo dijo la ministra Zuazo. Y sí, lo hemos compilado. Por ejemplo, lo que hemos hecho es una capitalización de impacto en América Latina. Y eso sí es material público. Hemos hecho en Honduras una análisis o también capitalización justamente del tema del desarrollo económico, socioeconómico, cómo se ha trabajado aquí y cuáles son las lecciones aprendidas. Y realmente ahí dentro se encuentran muchas cosas muy fundamentales, interesantes sobre, por ejemplo, el sector privado o cómo trabajar en el territorio y el nivel nacional, etcétera, etcétera. Después, en este compendio, como digo, también por sectores hay muchísimos temas y todo ese material es muchísimo material, bien organizado, está públicamente disponible
Y lo que sugiero que mi colega en el punto más tarde del programa, donde vamos a presentar muy brevemente un poco la línea de tiempo y el material audiovisual, que también podamos mostrar este enlace donde se ven todos estos productos. Muy bien, muchas gracias. Señor ministro. Gracias. En la Mosquitia tenemos ese problema estructural de la ausencia histórica del Estado. Y con la diputada Urtecho, y yo celebro el papel que la diputada juega en este momento, precisamente representando a la comunidad, a la diversidad de la comunidad. Hemos hablado al respecto, hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, para mejorar la seguridad en las zonas urbanas de la Mosquitia, porque creo que ese abandono del Estado lo que ha permitido es que el vacío sea aprovechado, particularmente eficiente en el caso del crimen organizado. Y estamos conscientes, y la diputada es testigo, de que la presencia de ese crimen organizado ha llevado violencia a esa zona, ha llevado pues una serie de problemas que son incluso pues ajenos a la zona como tal. Y la vulnerabilidad de la zona ha permitido que justamente sus poblaciones sean particularmente susceptibles, ¿no?, a la presencia de ese crimen organizado. Y el crimen, hay dos fenómenos que yo creo que Honduras es víctima de ellos, es parte de ellos, pero también es solamente un componente, que es el tema de la migración y el tema del crimen organizado. Cuando hablamos tanto de migración como de crimen organizado, hablamos de fenómenos globales. En el caso del crimen organizado, incluso de un fenómeno de mercado, de una fuerte demanda y de una oferta, y de poblaciones vulnerables en las cuales el crimen organizado puede establecerse y operar. No me quiero desviar demasiado del tema. También en materia de seguridad energética, pues la presidenta Xiomara Castro fue y se inauguró en Brus Laguna la planta de generación de energía solar, que lleva ese beneficio a esa comunidad. Es algo muy puntual. Pero considero que la presencia del Estado tiene que robustecerse. La Secretaría de Desarrollo Social también tiene una serie de programas que están presentándose ahí para llevar, por ejemplo, servicios de salud, de educación y de desarrollo social con las poblaciones indígenas. Uno de las principales complejidades de la Mosquitia no solamente es esa extensión territorial, la orografía de la extensión del territorio, porque tampoco es fácil ir y venir. Prácticamente se tiene que hacer pues o en el tuk-tuk o en pipante o en avión o en helicóptero. Entonces, por ejemplo, para la presencia de la policía o la presencia o el servicio, el acceso a la salud pública, a la educación pública, es difícil llevar estos servicios públicos a las comunidades tan dispersas y tan extensas. Pero el principal reto es justamente esa diversidad de pueblos originarios que tienen sus propias costumbres, sus propios entendimientos sobre cómo debe funcionar su gobierno, cómo se deben gobernar, más bien la relación que tienen que tener con sus autoridades. Y en ese sentido también la Secretaría de Gobernación y Justicia, se acaba de ir la subsecretaria, pero ha hecho un trabajo de interlocución con las distintas organizaciones indígenas en el terreno. Y finalmente, pues reconocer también el papel que Alice ha jugado como coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el país. Yo sé que también nos hemos reunido con Keenan Scott del Banco Mundial, precisamente para buscar llevar esa cooperación para poder llenar el vacío, no solamente del Estado, que es lo estructural y que nos corresponde más a nosotros como gobierno, sino que también la presencia de la cooperación que, saliendo Suiza, pues efectivamente nos deja un reto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sabemos que hay varios que han solicitado la palabra, pero lamentablemente hoy sí el tiempo se nos ha finalizado. Solamente le daremos 2 minutos a Alice Shackelford y a Joaquín Mejía para que puedan dar sus palabras finales. Bueno, rapidísima. Primero de todo,
Sobre la mosquitia, compromiso fuerte, yo pienso que es uno de los legados que deja también la cooperación suiza, es una mesa de cooperantes de la mosquitia y allá estamos activos, estamos presentes, algunos de los ministros, ministras lo saben, que allá seguiremos, porque necesitamos tener una claridad sobre prioridades y articulación alrededor de la misma prioridad. No estamos hablando tampoco de un plan para la mosquita es sobrediagnosticada, ahora estoy viendo el terrible incendio en el río Plátano, nuestro corazón está llorando por la mosquita una otra vez. Entonces hay mucho que hacer y tenemos que conjuntar esfuerzo, trabajar, digamos, 3 cosas y ayer lo tuvimos en un conversatorio exactamente, entonces y allá sé que Presidencia y Gobernación nos van a ayudar a liderar este proceso con el resto de las instituciones. Segundo punto, Suiza es uno de los principales donantes en el Fondo de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas. Tenemos muchos proyectos del Fondo de Consolidación de la Paz en Honduras, estamos ampliando la cartera, tenemos un secretariado, gracias naturalmente al apoyo y siempre el liderazgo del gobierno de Honduras. Entonces quiero decir que con el PDF, con el Fondo de Consolidación de la Paz, muchas de las áreas, muchos de los actores que también trabajaban con COSUDE antes van siguiendo trabajando también en esto. El otra también área donde COSUDE Suiza es muy crítica es el fondo, la SDG Fund. Il Fondo della Agenda 20 dell'Obiettivo de Desarrollo Sostenible, uno de los principales donantes a nivel global. Aquí estamos en Honduras, ya recibimos fondo el año pasado, estamos posiblemente por recibir más fondo este año. Entonces lo que estoy diciendo que también esta visión multilateral y global es importante, quiero reconocer el liderazgo de Suiza en el Fondo de Consolidación de la Paz, en el SDG Fund también. Y seguiremos allá trabajando conjuntamente, manteniendo el legado y haciendo siempre un llamado cada vez en cuando a Suiza a volver a Honduras. Un abrazo. Bueno, muchas gracias y estaríamos dándole a Joaquín Mejía la palabra. Bueno, solamente agradecer en nombre del pueblo hondureño, aunque suene bastante prepotente de mi parte, la cooperación suiza, y creo yo que, siguiendo las palabras de la ministra, es una cooperación que ha sido respetuosa, humana, horizontal, democrática, y creo yo que en estos tiempos en donde los intereses económicos, donde las ideologías, donde las alianzas estratégicas geopolíticas permiten que la protección de los intereses de inversionistas, de grandes empresas, se pongan por encima de los derechos humanos, incluso que se permitan genocidios como pasa en Gaza sin que la comunidad internacional adopte una posición responsable, digna, particularmente la Unión Europea, donde nacen, es la cuna de los derechos humanos. Yo creo que este es un llamado para que esa cooperación retome ese ejemplo que nos da la cooperación suiza de colocar en el centro de la cooperación a la persona y su dignidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a Joaquín por estas palabras. Yo quisiera cerrar retomando también palabras de Joaquín. Esto no lo hemos hecho solos. La cooperación suiza ha estado acompañando en todos estos procesos, en todos estos resultados por instituciones del gobierno, por las comunidades, por organizaciones de sociedad civil y por otros cooperantes también que de igual manera han puesto todos sus esfuerzos y recursos para obtener toda esta serie de resultados que ustedes han apreciado. Así que muchas gracias y continuamos con el programa.
verdadero honor al estar con ustedes esta tarde inolvidable para nuestros dos países hermanos. Suiza permanecerá en los corazones del pueblo hondureño, con alegría y con la esperanza que se cultiven buenos frutos de esta permanencia en la República de Honduras. Les invitamos a recibir al excelentísimo señor embajador de la Confederación Suiza, Roger Denzer. Bienvenido. Me uno a las palabras de bienvenida de las personas que me antecedieron. Es para mí un gran honor concluir con unas pocas palabras este memorable e histórico evento. Digo memorable porque este momento es único tanto para Suiza, país huésped, como para Honduras, país anfitrión. Y en realidad nadie aquí presente desea que la cooperación bilateral entre nuestros dos países llegue a su cierre a finales de este año. Digo histórica porque 45 años de cooperación bilateral es un periodo muy largo, no solo en nuestros tiempos actuales con su ritmo frenético, sino también en términos absolutos. 45 años de compromiso y cooperación con muchos actores que dejaron sus huellas aquí en este país. La cooperación suiza, como representante tanto del gobierno de Suiza como del pueblo suizo, ha forjado lazos en Honduras con ustedes y con la población hondureña, que estoy convencido perdurarán, dejando un legado que no se olvidará pronto. Quiero un pequeño paréntesis, en palabras personales. En nuestra Constitución está escrito, nuestro pueblo quiso tener una frase que dice: queremos apoyar a países para reducir la pobreza y también hacer la promoción para la paz. Es algo muy noble, se puede decir, pero cuando nosotros vamos a ir a un otro país, entonces justamente es el asunto si ellos verdaderamente lo quieren. Entonces, para nosotros es más. Hemos escuchado un agradecimiento por parte de algunos de ustedes, pero al final es un agradecimiento de la población suiza que nosotros hemos hecho el trabajo con todos ustedes en este país. Eso no es algo normal para decir. Imagínense Honduras va a abrir una oficina de cooperación en Berna, Suiza. Va a venir con un presupuesto, tienen sus proyectos que quieren hacer en Ticino o en Ginebra y después preguntan solo al otro lado y después hablamos de valores, hablamos de cultura, hablamos de la cooperación al mismo nivel. Bueno, no quiero entrar en más detalles, pero sí que ser un tema muy fascinante. Además también hay que decir, debemos ser modestos. Si no me equivoco, toda la cooperación al desarrollo en este país es 2 o 3% del Producto Interno Bruto de Honduras. Eso es pequeño. De vez en cuando hay una expectativa que la cooperación puede hacer todo. No, no es la tarea de la cooperación, es conjunto con. Hacemos multiplicaciones o queremos desarrollar conjunto con actores que eso se multiplica, que va a dar algunas ideas, pero obviamente no somos el actor principal en los países. Mil disculpas por este paréntesis, pero como soy suizo, de corazón hondureño, me permito de haber decidido eso. Bueno, pero aunque la COSUDE cierre sus oficinas y retire su cooperación bilateral de Honduras, como en otros países de América Latina, Suiza seguirá estando presente en Centroamérica de diversas formas y en distintos niveles. Las dos embajadas, el primero en Costa Rica, San José, Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se mantendrán.
Yo, como embajador acreditado también en Honduras, visitaré este país con regularidad. Estamos interesados en mantener nuestros excelentes canales de diálogo al nivel bilateral e intentaré mantener y cultivar un contacto regular, tanto con el gobierno y el sector privado, como con representantes de la academia y de la sociedad civil, obviamente también como fueron mencionados las ONGs suizas. Sin olvidar mis relaciones con mis homólogos y las instituciones multilaterales. Los abordajes y prioridades que la Embajada de Suiza en Guatemala persigue actualmente en Honduras no cambiarán con el retiro de la COSUDE. Seguiremos trabajando en las tareas diplomáticas en temas importantes como la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de opinión, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción e impunidad, para mencionar algunos temas. Las tareas diplomáticas engloban también el sector privado suizo con sus inversiones, su comercio y su creación de empleo. Otro vínculo que continuaré reforzando es con la comunidad suiza, nuestros compatriotas suizas, representando entre otros por el Club Suizo, incluyendo ya varias generaciones y descendientes de antiguos emigrantes suizos. En definitiva, la llamada Quinta Suiza han encontrado aquí desde hace mucho tiempo su segunda patria, bien establecido en sus corazones. En ese sentido, estamos en proceso de averiguar también el posible establecimiento de un consulado general honorario en Tegucigalpa. Como penúltimo punto, quisiera aprovechar esta oportunidad para anunciarles que Suiza celebra su fiesta nacional, que tradicionalmente se le celebra el 1 de agosto. Aquí en Tegucigalpa va a ser el 6 de agosto de este año. Les invito cordialmente a que anotan esta fecha en su agenda, como yo ya lo he hecho en el mío. Así pues, es muy probable que la de hoy no sea la última vez que me diría a ustedes. Espero volver a verlos, a todos ustedes también en el futuro. Quiero también expresar un muy gran agradecimiento al equipo de la COSUDE para haber hecho posible este evento de hoy. Lo sé que es un trabajo tremendo a todos niveles, entonces muchísimas gracias de mi parte también. Ahora escuché que celebramos los lazos que duran, pero de manera que por favor pasaremos al lugar para hacer el brindis afuera. Entonces les pido ir afuera y voy a hacer un brindis. Hoy estamos en el cóctel. Muchísimas gracias.
lago hermoso, verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero, lago hermoso, verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero. Hermosas montañas saben tus anhelos, agua dulce alimentas mi sustento.
maderas preciosas muestran tu grandeza. Aves coloridas, paz y bella ofrenda. Lindo vuelo gavilán, caracolero. Margarita lista, no dejes apagar mis sueños. Las montañas pedernales y el dorado guardan, alimentan majestuoso estrado. Lago hermoso, verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero. Lago hermoso, verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero. Agraciados peces velan tu reflejo, guapo te resistes que otra especie invade. Ancestrales lencas guardan tu secreto, lago eterno tan gigante como el cielo, como el cielo. Verde espejo, lago eterno, llenas el corazón del mundo entero. Llenas el corazón del mundo entero. Lindo vuelo gavilán, caracolero. Margarita lista, no dejes apagar mis sueños. Las montañas pedernales y el dorado abrazan y muestran majestuoso estrado. Lago hermoso, verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero. Lago hermoso. Es un verdadero honor al estar con ustedes esta tarde inolvidable para nuestros dos países hermanos. Suiza definitivamente permanecerá en el corazón del pueblo hondureño. Con el corazón y con la esperanza, la alegría, que se cultiven buenos frutos de esta permanencia en la República de Honduras. Muchas gracias por su presencia y muy buenas tardes. Verde tropical, precioso, tierno espejo, llenas el corazón del mundo entero. Agraciados peces velan tu reflejo.